Mañana con 17 minutos volvemos con más información por todas partes presentes. Proyecto Puente en el canal de YouTube. Suscríbase, es gratis desde las 6:45 de la mañana en Instagram, en Twitter, proyectopuente.com.mx. Les recuerdo, estamos 6624057368 en podcast, en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcast. Estamos presentes, 88.1 FM, La Voz del Pitic, 101.5 FM, Moctezuma y toda la Sierra. Y a partir de la próxima semana, le recuerdo, estamos presentes también en Hermosillo, en nueva frecuencia informativa, es decir, en el 101.1 FM, en Cananea, en el 104.7 FM, Nogales 89.9 FM, o en Cajeme 104.9 FM, es decir, ahora con más cobertura, también en Grupo Radiorama. Brenda, Estefan, te saludo con mucho gusto, mi estimadísima, bienvenida, buenos días. Decíamos, ¿cuáles son los alcances de lo que está ocurriendo? Estas dos zonas, ¿cuáles son las zonas que está acaparando Rusia? Ya vienen las advertencias de parte de Estados Unidos, de la Unión Europea, de los castigos, que si no sé si le hagan cosquillas al Kremlin o las consecuencias que vaya a tener y las afectaciones en la comunidad mundial de lo que estamos viendo. Yo decía, es la segunda parte de la Guerra Fría, porque en la Guerra Fría nos dividimos Alemania, el este era para los rusos y el otro para Occidente en el siglo pasado, Brenda. Ciertamente lo que estamos viviendo, Luis, Qué tiene gusto, un bienvenida, buenos truco a días. Guerra Fría, estas dos visiones que se oponen en el mundo. Cuando escuchamos el discurso de ayer de Vladimir Putin, un discurso de 1 hora con referencias históricas, con un enorme revisionismo histórico, hablando de que fue una locura que las entonces repúblicas, parte de la Unión Soviética, se les fuera permitido abandonar al imperio ruso, ¿no? Entonces, realmente vuelve 30, 40 años atrás y hace una apología de lo que ha pasado y juzga que todos los males en Ucrania obedecen a Occidente y que él tiene que ser prácticamente un mediador y que en esta visión de mediador tiene que enviar reconocer estas dos repúblicas, a Lugansk y a Donetsk. Hay que recordar que en esta zona, Luis Alberto, en Donbass, existe un conflicto armado, una guerra desde 2014. Nosotros en Occidente no escuchamos mucho de ella, pero existe y había presencia rusa desde 2014 en este territorio y había estas dos autoproclamadas repúblicas independientes, pero el día de ayer lo que sucede es que Vladimir Putin las reconoce como independientes y acto seguido envía tropas rusas bajo el pretexto de que son misiones de mantenimiento de la paz, pero el hecho es que cruzan tropas rusas adicionales a territorio ucraniano de una forma que no era la temida por Occidente, no era esta gran invasión que Occidente temía y de la cual tanto habían hablado Londres y Washington, en donde incluso se había dicho en Washington que podría haber una invasión de gran escala que llegara hasta Kiev. Lo cierto es que esto fue un acto en el cual Putin de alguna manera le entregó una pistola cargada a Occidente para decirles estoy violando los acuerdos de Minsk, estoy entrando a territorio, dispara con sanciones. Pero lo hizo de una forma confusa, tan confusa que hay una enorme discusión en Occidente, incluso hay funcionarios de la Casa Blanca que dicen que no se trata de una invasión porque ya estaban ahí desde antes, pero hay quien apunta a que es una flagrante invasión. El hecho es que esta discusión occidental es parte de la estrategia de Putin. Esta es una decisión milimétricamente medida como todas las que ha venido haciendo y lo que vemos es que más allá de que los resultados finales de este conflicto puedan tener pues efectos nefastos en la población rusa por el momento, el que lleva el baile, el que dice cuál es el siguiente paso, el que lleva la mano del juego es Vladimir Putin, que pone a Occidente en una guerra de nervios continuamente. ¿Hay espacio para la diplomacia todavía, Brenda? O bien hay espacio para que nos vayamos a una guerra mundial. Es decir, a lo mejor me estoy yendo al extremo, o a lo mejor serían dos preguntas separadas. ¿Hay espacio para que todavía esto se arregle? Porque ¿qué significa esta ocupación de estos territorios que a lo mejor nos vemos muy lejanos, pero que tienen la atención en el mundo?
A lo mejor son tres El, preguntas. el espacio Brenda. para la negociación sigue existiendo, para la diplomacia, pero se ha ido estrechando la vía diplomática. Cada vez es menos viable, digamos, que transite una solución por esta vía. Vimos cómo el domingo en una frenética jornada de diplomacia telefónica, Emmanuel Macron hizo un mundo de llamadas a ambos lados del conflicto y se avisó horas después que tanto Biden como Putin estarían dispuestos a reunirse. La Casa Blanca precisó que siempre y cuando Rusia no invadiera Ucrania. Lo que sucedió ayer pone en entredicho esto, se ve difícil que se reúnan, pero sí había, y creo que continúa en marcha, una reunión para este jueves entre el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, y el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken. El hecho es que sigue habiendo canales de comunicación, pero de alguna manera lo que ha hecho Putin a lo largo de estas semanas o ya meses es da un paso para atrás, se dice dispuesto a la diplomacia, pero luego da dos para adelante y presiona a Occidente. Y entonces hay ya cada vez menos credibilidad en Occidente de que realmente se pueda llegar a un acuerdo. Existe todavía la vía diplomática, pero se estrecha y hoy se abren una gama de opciones, como le gusta a Putin, para el Kremlin. Uno, quedarse en las zonas controladas por los rebeldes separatistas pro-Rusia en su incursión militar que está ya sucediendo. Dos, buscar alcanzar el total de esta región. Es decir, los separatistas solamente controlan un tercio de Donetsk y Lugansk. ¿Podría el ejército ruso permanecer en este tercio o bien pasar más allá de la línea de contacto con el ejército ucraniano y buscar controlar la totalidad del territorio de estas regiones? O bien una invasión a gran escala, como lo ha previsto la inteligencia estadounidense, que hay que decir que la inteligencia estadounidense se ha equivocado muchas veces, dijo que la salida de Afganistán iba a ser tranquila y fue caótica, dijo que había armas de destrucción masiva en Irak y no había nada, dijo que a Bashar al-Assad le quedaban unos días en el gobierno y ya lleva una década. Entonces, bueno, pero digamos que la inteligencia estadounidense apunta a que podría ser una invasión de gran escala. Y la otra opción también que existe es permanecer con esta espada de Damocles sobre la cabeza de Ucrania mientras sigue buscando alguna concesión más tangible por parte de Occidente. Hay opciones, todas van entre malas, muy malas y pésimas, y lo cierto es que digamos que el que sigue poniendo la agenda es Vladimir Putin y Occidente está actuando de manera reactiva a lo que se decide en el Kremlin. ¿Hay condiciones para una guerra? Y si hubiera una guerra, ¿a cómo nos iría? Vaya, ¿cómo les iría? Porque el mismo Putin ha dicho que en una guerra pierden todos. Es decir, ha advertido y dice, nosotros también tenemos. Es decir, ¿tú ves condiciones para una tercera guerra mundial, Brenda? Mira, yo creo que no se puede desestimar lo álgido del momento. Este es un hito en la historia mundial y desde luego podría haber un conflicto de mayores consecuencias. Hay que tener claro que si hubiese una guerra, no sería un enfrentamiento directo entre Rusia y Estados Unidos a nivel militar, siendo las dos potencias nucleares, eso aseguraría una destrucción del mundo. En realidad, lo que sucedería y lo que ha dicho Occidente es que ni la OTAN ni Estados Unidos van a enviar militares a pelear a Ucrania contra los rusos. Y lo que están diciendo es que pondrán sanciones devastadoras al gobierno de Ucrania, digo, al gobierno de Rusia, eh, y que apoyarán financiera y militarmente al gobierno de Ucrania, pero no habría un confrontamiento directo militar entre Rusia y Estados Unidos. Lo que sí habría es este confrontamiento que tendría un enorme costo humanitario en Ucrania, porque ellos sí se expondrían a un enfrentamiento militar, pero que además entraría en una esfera como son hoy las guerras, Luis, híbridas, en donde las sanciones económicas que pueda poner Occidente serán recibidas desde Moscú, en un mal tono y tendrán seguramente acciones retaliatorias por parte de Moscú. Y aquí no estamos hablando de pelear de una guerra de Estados Unidos con Saddam Hussein o con Irak
o una intervención en Yemen o una intervención en Siria. Estamos hablando de las dos principales potencias militares del mundo y de dos potencias nucleares. Y de que de generarse este conflicto, los efectos podrían ser enormes para todo el mundo. Digamos que está en juego la continuación del mundo post Segunda Guerra Mundial, post 1945, donde se estableció un andamiaje institucional internacional que hoy se cuestiona. Está en juego el liderazgo unipolar estadounidense, en donde en esta nueva realidad Rusia y China quieren empujar cada vez más para tener un rol y para tener más peso en el poder global. Está en juego qué sigue con Taiwán y China. Está en juego pues la recuperación económica post pandemia. Una crisis de esta naturaleza, Luis, traería presiones inflacionarias brutales para todo el mundo, disrupciones a las cadenas de proveeduría, en fin, una serie de problemas económicos que se sumarían a los ya existentes. Desde luego, una apreciación del dólar y del valor del oro, porque en momentos de incertidumbre los inversionistas van a la moneda segura o van al oro. Desde luego, una disrupción al precio de fertilizantes que México compra de Rusia, al precio de los granos, que Ucrania es uno de los mayores exportadores mundiales. En fin, no hay duda, Luis, no hay duda que un eventual confrontamiento en Rusia, en Ucrania, entre Rusia y Occidente, tendría repercusiones en México. Mira, me encantaría seguirte preguntando sobre todo lo que dijiste de México, pero sé que te tienes que ocupar, mi querida Brenda, así que te vamos a dar lata en la semana si nos permites, porque nos dejaste con la cosita todavía por ahí. Te mando un abrazo, gracias. Con todo gusto, Luis, hablamos el día que quieras de esta semana, que tengan un lindo Sí, día. porque el tema va a dar mucho de qué hablar. Veo por acá los periódicos europeos están llenos de todo eso y apenas va empezando. Un abrazo, éxito. Gracias, buenos Gracias. días. Dice por acá, la ONU denuncia la decisión rusa de enviar tropas al este de Ucrania. Estados Unidos anuncia que impondrá sanciones a Moscú al término de la reunión del Consejo de Seguridad. Alemania suspende el polémico gasoducto Nord Stream 2 tras la escalada. Berlín anuncia que paralizará la infraestructura tras la decisión de Putin de otorgar la independencia de las regiones separatistas prorrusas. Putin se adentra en el peor escenario, dice Pilar Monet, por ejemplo. El país de España, Bolsonaro, machista en jefe. Bueno, por acá es otro artículo que están promoviendo en Europa. Hogares sin agua ni luz. Los civiles sufren ya la escalada del conflicto en Ucrania. La Unión Europea aprobará hoy las primeras sanciones contra Rusia. La agresión a Ucrania es ilegal e inaceptable. Dice, así están los ojos del mundo sobre Ucrania. Lo que puede desencadenar esto, ojo, y ese revisionismo al que está evocando, al que evocó ayer el Vladimir Putin, todavía no superan que haya caído la Unión Soviética o la Unión de Repúblicas Sociales en el 89 con la caída del muro de Berlín. Recuerda usted cómo el mundo asistió a una locura después de la Segunda Guerra Mundial. Fue locura porque se repartieron territorios, se agarraron de laboratorios a países latinoamericanos para venir a hacer aquí en sus excesos, a otros países también asiáticos, pero entre Estados Unidos y Rusia o la Unión Soviética no hubo el enfrentamiento, siempre por eso se le llamó la Guerra Fría, porque estuvieron bajo amenaza, se fueron a una carrera armamentista, a una carrera para ver quién llegaba primero a la luna, también, por ejemplo, en los 70s, pero entre ellos no se dio el conflicto, se dio entre países satélites. Ojo con lo que pueda venir, porque esto puede ser otro punto de inflexión mundial. Estamos frente a algo inédito exactamente en el nuevo siglo y sí, ciertamente, como Brenda Estefan lo dice, la inteligencia de Estados Unidos pues se ha dejado muy mal parada. Ya lo escribió Tim Weiner en El legado de cenizas, la historia de la CIA, el legado de cenizas. Es un material que les recomiendo muchísimo para entender los fallos y fallos de la Unión Americana. ¿Qué va a pasar? Esto apenas empieza y se pone muy bueno. Voy con un corte y vuelvo con más información. La Auditoría Superior de la Federación y todas las irregularidades que supuestamente encontró al gobierno federal